La voz de la ciudad apenas susurra bajo las ventanas imponentes del ático Echevarría, donde el sol de Madrid reluce sobre cristales impecables y mármol frío. Victoria Echevarría despierta antes que la luz, con la postura perfecta de quien vive envuelta en disciplina. El silencio en su habitación es absoluto, roto solo por un débil llanto detrás de la puerta doble, el indefectible recordatorio de su maternidad y del desorden que ésta trajo a su mundo de control calculado. Al avanzar por el vestíbulo, los tacones de Victoria retumban sobre el suelo pulido. Su cabello negro atado en una coleta impecable, ni un solo cabello fuera de lugar. Baja la mirada y saca del bolsillo un pequeño llavero, pasando el dedo por la llave más desgastada, la del cajón del fondo en la nursery de Lucía. Lo piensa solo un instante, su mirada se ensombrece y continúa caminando. En la nursery, la niñera de siempre, Rosa Martínez, intenta calmar a Lucía, la bebé de ojos profundos y oscuros, que se retuerce en el Moisés, aprieta los puños y suelta sollozos breves pero intensos. Victoria observa la escena con una mezcla de exasperación y pena contenida. Buen día, Rosa. ¿Ya le diste su medicación, verdad? Pregunta Victoria con voz rígida. Rosa asiente, nerviosa, hay algo en la mirada de la señora Echevarría que siempre la pone tensa. Sí, señora. Pero anoche volvió a despertarse llorando. Rosa le habla bajo para no agitar más a Lucía. Creo que le molestan los cambios. Victoria se acerca a su hija con una suavidad forzada. Extiende la mano, intentando acunarla, pero Lucía se aparta con una queja sorda. El rechazo es un aguijón invisible en el pecho de Victoria, que rápidamente disimula, erigiéndose orgullosa de nuevo. Es solo una fase. Los niños se adaptan, dice, aunque su voz suena más frágil de lo habitual. El teléfono móvil vibra, alertas de agenda, reuniones, llamadas pendientes. Victoria es la orquesta de un mundo perfectamente afinado, y sin embargo, le resulta imposible calmar a una bebé de 10 meses. Rosa, que todo esté listo a las 9. Revisaré el inventario de la despensa y no quiero sorpresas. Mientras la empleada obedece, la atención de Victoria se desliza hacia el mueble de madera en la esquina de la nursery. 2 cajones. Su mano se desliza apenas hacia la cerradura del cajón inferior, donde la llave que llevaba en el bolsillo encontraría su destino. Pero la interrumpe el sonido de Lucía, ahora callada, mirándola con unos ojos que parecen pedir algo que Victoria no sabe dar. Suspira profundamente, y una soledad de cristal inunda la habitación. Afuera, la ciudad despierta, indiferente. Adentro, la opulencia y el silencio se abrazan en un frío abrazo. Victoria, dueña de todo, se siente prisionera de un vacío inexplicable, camuflado por el brillo dorado de los marcos y la precisión de los horarios. Nada parece suficiente. Y la presencia constante de ese cajón cerrado es un recordatorio de un secreto demasiado pesado para siquiera ser nombrado. El timbre suena justo cuando Victoria, tras cerrar la puerta de la nursery, ajusta su abrigo frente al espejo dorado del vestíbulo. Rosa aparece, inquieta. ¿Esperaba usted a alguien más, señora? Es el nuevo cuidador. El candidato, responde Victoria, sin emoción. No pretendo repetir entrevistas. Si no me convence en 5 minutos, se va. Victoria camina con paso seguro hasta la puerta. Abre sin titubear. En el umbral, un hombre de rostro amable, ojos grises bajo pestañas oscuras y manos grandes pero delicadas. Tomás Ríos. Señora Echevarría, buen día. Soy Tomás Ríos, vengo por la vacante de cuidador. El saludo de Tomás es pausado, respetuoso, y su voz tiene esa calidad calma que casi invita a confiar. Victoria siente una punzada de desagrado, le irrita confiar en extraños, pero le resulta imposible atender a Lucía como quisiera. Puntualidad. Eso ya es algo, dice, sin invitarlo a pasar todavía. ¿Cree que puede manejar el temperamento de una Echevarría? Tomás sonríe con suavidad. Creo que los niños no tienen temperamento. Solo nos enseñan a escuchar de otra manera. Victoria lo observa fijamente, buscando señales, la mentira, la inseguridad, cualquier cosa que la aleje del riesgo. Sin embargo, decide dejarlo entrar, impaciente y rígida.
El recorrido es breve. Pasan por la cocina, donde Rosa los ve con el ceño fruncido. Tomás la saluda con un gesto tranquilo y cálido. Rosa esquiva la mirada, claramente incómoda. En la nursery, Lucía sigue inquieta. Tomás se agacha con delicadeza a su altura, sin prisa. No toca a la niña enseguida, espera. Le habla en voz baja, con palabras suaves y tranquilizadoras. Hola, Lucía. ¿Quieres que te cuente un secreto? Una pausa. Lucía, inexplicablemente, deja de llorar. Sus manitas se relajan. Rosa observa incrédula. Victoria, a poca distancia, no aparta la mirada. El silencio repentino de Lucía resulta casi inquietante en esa casa acostumbrada al llanto nocturno y al desvelo. Tomás desenrolla un pequeño juguete de felpa de su bolso y se lo ofrece despacio. La bebé lo toma, curiosa, y comienza a balbucear entre risas ahogadas. Por primera vez en semanas, una fina grieta asoma en la coraza de Victoria. La rigidez en sus hombros cede apenas un instante. Le cuesta admitir la ternura insospechada que siente. Pero Rosa no comparte el alivio, su mirada, dura y desconfiada, va de Tomás a Victoria y nuevamente al cajón. ¿Estuvo antes en otras casas? Interrumpe Rosa, inquisitiva. ¿O solo aquí viene tan preparado? He cuidado niños, sí, en circunstancias complicadas. No siempre fue fácil. Pero cada niño tiene un lenguaje propio. Basta con saber escuchar, responde Tomás, mirando de reojo la esquina de la nursery. Sus ojos se detienen un segundo más en el mueble cerrado, tan fugaz que apenas se nota. Victoria atenaza el respaldo del Moisés con la mano. De pronto se siente expuesta. Como si, en lugar de Lucía, el extraño estuviese leyendo sus propias angustias. Decide cortar la entrevista. Quédese. Solo por hoy. Veremos si Lucía confirma su impresión positiva. Rosa, acompáñelo y observe todo. No toleraré errores. Rosa asiente, aún recelosa, y Tomás, agradecido, apenas sonríe a Lucía, que ya se entretiene con balbuceos alegres. Victoria sale hacia el vestíbulo. Su mente gira, llena de pensamientos contradictorios. ¿Por qué esa paz inquietante cuando ve a Tomás? ¿De dónde esa familiaridad en los gestos de un desconocido? El sol entra tímidamente en la casa, y por un instante, el frío cede ante una extraña esperanza. No hay tiempo para acomodarse en esta calma nueva. Apenas transcurre media hora cuando el timbre, esta vez un sonido grave e insistente, resuena por todo el ático. Desde la cocina, Rosa se asoma, inquieta. Tomás, en la nursery, detiene un cuento a Lucía. Victoria va a la puerta con pasos firmes, pero en su rostro, por un momento, se insinúa la preocupación. Abre, y el vestíbulo se llena de una presencia ominosa. 3 hombres de traje oscuro. El que lidera, alto, mirada afilada, voz baja y controlada, Héctor Ramírez. Señora Echevarría. Venimos a recordarle que los asuntos del pasado nunca se olvidan, dice, dejando caer la frase como una losa. Victoria se mantiene erguida, pero sus nudillos se blanquean al aferrarse al marco de la puerta. No es el momento ni el lugar, Héctor. Mi hija está en casa. Precisamente por eso, responde él, voz aterciopelada pero con filo. Ya no está sola, ni usted tampoco. Recuerde la promesa de su difunto esposo. Y el papel que le falta a su colección de secretos. El aire en el vestíbulo se tensa. Rosa mira desde el pasillo. Tomás, discretamente, observa la escena a distancia, preocupado. Victoria siente una corriente helada recorrerle la espalda. El cajón cerrado en la nursery vuelve a su mente y una carta escondida dentro, cuya existencia solo ella conoce. No amenace en mi casa, dice con un temple apenas tembloroso. Todo está bajo control. Héctor esboza una media sonrisa y se retira despacio, pero sus palabras flotan pesadas. No olvide que las cartas ocultas terminan viéndose. Tarde o temprano. Victoria cierra la puerta tras ellos. Respira hondo, pero sus manos tiemblan. Tomás, al fondo, la mira con una mezcla de respeto y temor. La seguridad del ático,
blindada y aséptica como una fortaleza, nunca le ha parecido tan frágil. En el eco del vestíbulo, Rosa se acerca, baja la voz. ¿Está todo bien, señora? Victoria esquiva su mirada, apenas un murmullo. Sigue todo donde debe estar. Por ahora. Pero su mirada va, inevitable, hacia la nursery, donde Lucía balbucea inocente y una carta encerrada aguarda a ser descubierta. Victoria no podía dormir. Era una de esas noches en las que el silencio del penthouse parecía presionar las paredes. Se levantó de la cama, descalza, y caminó con paso sigiloso hacia la habitación de Lucía. La puerta estaba entreabierta, un leve haz de luz caía sobre la alfombra de peluche. La cuna estaba vacía, Lucía dormía en la habitación de Victoria, pero el lugar retenía ese dulzor impregnado de colonia infantil. Los cuadros en las paredes, el móvil de madera suspendido, el suave crujir del suelo, cada elemento le recordaba a Victoria todo lo que aún tenía que proteger. Frente al ventanal, un antiguo cajón de madera llamaba la atención. Siempre había ignorado ese mueble, reliquia de la familia de su difunto esposo, pero esta noche, algo la impulsaba a acercarse. Cerró los ojos unos segundos. ¿Por qué sentía ese temblor en los dedos? Tiró suavemente y el cajón emitió ese ruido áspero de la madera vieja. Dentro, pilas de mantas, peluches gastados y, al fondo, una hoja doblada con sobresalientes bordes amarillentos. Victoria la reconoció al instante, la letra de Javier, su marido. El nombre de ella escrito con tinta azul en el sobre. Tragó saliva y, por un segundo, la habitación le pareció girar en torno a ese papel. Su reflejo tembloroso cruzó el cristal del ventanal. Sostuvo la carta entre los dedos, sopesando el peso de todo lo no dicho. No estaba preparada para saber. No, aún no. Un susurro tensó el ambiente. ¿Señora Victoria? Ya son más de las 2. Rosa apareció en la puerta, envuelta en un batín y con el pelo recogido a la ligera. Sus ojos estaban encendidos de preocupación, alertas. ¿Pasa algo? Escuché algo aquí. Victoria pensó rápido. Ocultó la carta bajo una manta, girando hacia Rosa con la compostura a la que estaba tan acostumbrada. No pude dormir y necesitaba aire. Rosa entró algunos pasos más, bajando la voz. No me parece bien que ese Tomás siga en esta casa, señora. Sé que usted decide. Pero todo está tan raro desde que llegaron esos hombres ayer. No es normal. Victoria torció los labios, incapaz de ceder abiertamente. Le pesaba el secreto en las manos todavía calientes. Rosa, entiendo que te preocupe. Pero Tomás está aquí por Lucía. Y por ahora no pienso discutir esa decisión. La mirada de Rosa se suavizó un poco. Se acercó, bajando la voz aún más. Yo solo pienso en la niña. Ese chico, es amable, no digo que no, pero uno nunca sabe de dónde vienen las personas de verdad. Victoria suspiró. Hubo un espacio de ternura y cansancio en su rostro, como si algo se resquebrajara bajo la superficie fría. Créeme, yo tampoco sé mucho de dónde vienen las personas. Tú eres lo más cercano a familia que tengo aquí, Rosa. Pero voy a manejar esto a mi manera. Nadie va a tocar a Lucía. Nadie. Rosa asintió, conteniendo una súplica en los labios. Usted siempre tan fuerte. Pero no podemos guardar todo para adentro. No en esta casa, señora. Las dos mujeres se quedaron en ese silencio denso, una con el secreto apretado en el puño y la otra con la preocupación colgada de los hombros. El reloj del pasillo marcó las 2:15 con 3 campanadas metálicas. Afuera, el viento silbaba de forma ominosa, como si alguien estuviera merodeando justo al otro lado del cristal. Victoria, en un impulso, apretó la carta contra su pecho mientras Rosa salía de la habitación. Volvió a mantener la puerta entreabierta y deslizó la carta en el fondo del cajón, debajo de todo. Esa decisión estaba, al menos por ahora, pospuesta. A la mañana siguiente, la inquietud no se había disipado. Victoria deambulaba por el salón en bata de seda, mirando de reojo cada sombra en la casa. Bajó las escaleras blancas y distinguió melodías suaves que provenían de la sala principal.
Lucía balbuceaba entre risas. La niña parecía otra desde que Tomás había llegado. Victoria se detuvo detrás del marco de la puerta y los observó sin ser vista. Tomás, sentado en el suelo, hacía girar una peonza de colores. Lucía lo miraba con esos ojos líquidos, completamente cautivada. A su alrededor, juguetes esparcidos y un libro de cuentos abierto. La atmósfera, tan distinta a la tensión nocturna, desconcertaba a Victoria. Tomás hablaba en voz baja. ¿Ves, Lucía? Así gira el mundo, a veces lento, a veces rápido, pero siempre vuelve a su sitio. La niña soltó una carcajada. Victoria sintió una punzada. ¿Por qué Tomás conseguía esa calma que ni ella ni nadie había logrado? No podía evitar observar cómo las manos de él, firmes y suaves, sostenían a Lucía justo como si supiera exactamente cómo protegerla. Un nudo en el estómago le recordó que había secretos aquí tan antiguos como dolorosos. La carta seguía oculta, pero su peso crecía con cada momento de ternura compartida entre esos dos. Era absurdo, pensó Victoria, celar el cariño de su propia hija. Y a la vez, una angustia nueva, ¿y si Tomás también guardaba sus propios motivos? Nadie era tan generoso sin querer algo a cambio. Tomás levantó la mirada y sus ojos encontraron los de Victoria en el reflejo del ventanal. Una pausa. Él asintió, discreto, invitándola a sumarse desde la distancia, rompiendo la frontera invisible de su desconfianza. ¿Quiere unirse a nosotros, señora Victoria? Lucía no para de hablarle a la peonza, dijo Tomás, con una claridad dulce. Victoria dudó. Dio 2 pasos, pero su instinto de autoprotección la retrajo. Se quedó en el umbral, aferrada a la barandilla. No quiero interrumpir. Solo venía a ver si necesitaban algo. Tomás sonrió, como si pudiera leer la fragilidad camuflada en la dureza de Victoria. Estamos bien. Ella se siente segura si usted está cerca, añadió, bajando la voz. Aquí dentro, no hay razón para tener miedo. La frase retumbó en el silencio de la mañana, como una promesa o una advertencia. Victoria cerró los ojos un segundo. Lucía la miró y extendió los brazos, demandando su cercanía. Victoria se aproximó y, de pronto, la bebé encajó perfectamente en el regazo de Tomás y en el abrazo breve que Victoria dejó caer. Por un instante, la ternura quedó suspendida en la sala como un perfume raro y valioso. Pero ni Tomás ni Victoria ignoraban el filo invisible del miedo. Al fondo del pasillo, un leve movimiento delató una presencia, Rosa, siempre alerta, vigilando la escena desde la cocina. Y, allá afuera, al otro lado del ventanal brumoso, siluetas indefinidas recorrían la acera bajo la luz fría. Un coche oscuro aparcado desde hacía horas, 2 hombres que se apearon y encendieron un cigarrillo, observando con demasiada atención la fachada inmaculada del edificio. Victoria sintió el peligro latente como una corriente eléctrica. Apretó la pequeña mano de Lucía y, mirando a Tomás, susurró. No voy a dejar que nadie nos robe la paz nunca más. De fondo, el eco de pasos en la acera, el rugido sordo de la ciudad despierta y, en el centro de todo, la certeza de que los secretos, los del pasado, los del corazón, los que aún no se atreven a leer, habían decidido quedarse. Así, mientras los primeros rayos de sol coloreaban las paredes del penthouse, la tensión y el misterio se adueñaban de la casa y del destino de sus habitantes. Aunque fuera, en las sombras, la amenaza seguía acechando, dentro aún podía nacer un lazo más fuerte que el miedo. La luz de la tarde se filtra por los ventanales del ático, dorando la estancia en la que Victoria intenta controlar el temblor de sus manos mientras repasa mentalmente el horario de Lucía. Sentada en el sofá de terciopelo, mantiene la vista fija en su portátil, aunque solo atiende los ruidos sutiles que provienen de la habitación contigua. Allí, Tomás juega con la niña, y las risas suaves de Lucía flotan hasta ella, desarmando cinismos bien edificados. Victoria teclea con desgana, pero sus pensamientos vuelven una y otra vez hacia la escena a su derecha. Tomás sostiene a Lucía en brazos, y la pequeña le acaricia la cara, calmada, sin el llanto habitual que la angustió durante semanas. Observa cómo Tomás arrulla a Lucía, inventando una canción tonta cuya melodía logra más en 5 minutos que todas las costosas consultas pediátricas de meses recientes.
Cierra el portátil de golpe, como si así pudiese frenar lo que siente. Rosa entra casi al mismo tiempo, apoyando una bandeja en la mesa. La mirada de la ama de llaves va de la madre al cuidador, con el ceño fruncido. ¿Así que, ya no le molesta el ruido a Lucía? Pregunta Rosa en voz baja, no disimulando la suspicacia. No cuando está él, admite Victoria, un punto de derrota en su voz. Rosa se acerca, inclina la cabeza y susurra, no me fío de los desconocidos, Victoria. A veces lo más peligroso es aquello que parece bueno. Victoria suspira. Quiere confiar en Rosa como siempre, pero el alivio de ver a Lucía tranquila es demasiado tentador. Duda un segundo, observa la complicidad de su hija con Tomás y aparta la vista hacia el vestidor, donde la cómoda blanca guarda en su primer cajón una carta sellada, oculta bajo los patucos de encaje. Tomás, consciente del intercambio, sonríe con serenidad. Tiene un carácter intenso, ¿sabe? Lucía. Pero detrás de esa fuerza hay miedo, igual que en los adultos. A veces solo hace falta que alguien escuche de verdad. Victoria lo mira, intentando descifrar si la frase lleva dobles intenciones. Él sostiene la mirada, tranquila, y añade, todos acabamos pareciéndonos a quien más nos hiere o a quien más nos cuida. Durante un segundo, Victoria siente que Tomás habla de algo más, que sabe o sospecha más de lo que debería. Le dan ganas de preguntarle abiertamente, pero calla. Rosa percibe esa tensión e insiste. ¿De verdad se siente cómoda con este arreglo, señora? ¿No parece usted la misma desde que llegó él? Victoria reprime un impulso de exigir lealtad, en vez de eso, le responde con voz contenida, Rosa, si vuelve a llorar por las noches, lo reconsideraré. Pero Lucía duerme por fin. Eso es lo único que importa. Al quedarse sola, camina hacia la cómoda. Sus dedos rozan el pomo del cajón, pero no lo abre. La presencia de la carta encierra la habitación en una burbuja pesada. Victoria camina de un lado a otro, suspirando, mientras la risa de Lucía y la serenidad de Tomás le resultan cada vez menos sospechosas y mucho más necesarias de lo que se atreve a admitir. Por la noche, el silencio se rompe cuando suena el timbre. Es Julián Torres, el abogado. Irónicamente, la sobriedad de su traje choca con la tensión en el aire. Victoria saluda y baja el tono, preocupado. No podía esperar. Héctor ha amenazado otra vez. Esto ya no es solo hostigamiento por la deuda. Me dijo algo sobre pruebas, documentos. ¿Usted aún conserva todo? Victoria se tensa, recelosa, los papeles están donde siempre, Julián. El abogado duda, se sienta, pasándose los dedos por el cabello canoso. Ese maldito acuerdo. Necesito localizarlo, Victoria. El original, el ledger firmado. Sin él, no puedo detener una demanda ni pedir a la policía que le pongan vigilancia. ¿Está segura de que está aquí, en la casa? Mientras hablan, Tomás aparece en el pasillo, con Lucía en brazos, y se detiene al percibir la gravedad en la sala. Victoria nota su presencia, se encoge de hombros. ¿Busca esto, señora? Pregunta Tomás sosteniendo el llavero de la caja fuerte que recogió del suelo mientras jugaba con Lucía. Victoria palidece un segundo, arranca el llavero de las manos de Tomás. Gracias, murmura, demasiado rápido. Julián frunce el ceño, ¿la caja estaba abierta? Tomás responde antes que Victoria, no del todo. Me llamó la atención, por seguridad. Victoria y Julián se miran, y por un momento el miedo se vuelve tangible, ¿y si Tomás busca ese ledger por motivos propios? ¿Y si sabe de la deuda más de lo que afirma? Julián prosigue, intentando restablecer el control. Victoria, tienes que localizar ese documento cuanto antes, aunque sea solo para proteger a Lucía y a ti misma de cualquier desafuero legal. Victoria asiente, dominando el temblor en manos y voz. Tomás, sin pedir permiso, desvía la conversación hacia Lucía, que se aferra a su chaleco, quizá podríamos instalar otra cerradura, más discreta. Por tranquilidad. La insinuación cala, Julián observa a Tomás con renovada desconfianza, y Victoria comprende que ya nadie en esa casa duerme tranquilo. Esa noche, pasada la medianoche,
la calma recae por fin en el ático. Victoria, agotada, recorre el pasillo en silencio y llega a la habitación de Lucía, donde la niña duerme plácida en la cuna, un brazo extendido hacia la oscuridad. Tomás está en la penumbra, sentado cerca, observando las minúsculas manitas de Lucía con ternura insospechada para un hombre que carga tantas sombras. Victoria no corresponde enseguida a su saludo. El cansancio la abruma, la coraza habitual se resquebraja. No recuerdo la última vez que dormí tan tranquila, confiesa, casi sin notarlo. Tomás retira la vista de la bebé, la mira con una sinceridad que desarma. Cuando era niño, daba miedo dormirse. Crecía solo, en casas donde ningún adulto escuchaba cuando uno lloraba. Por eso creo en las vigilias. La infancia se sobrevive si hay alguien dispuesto a velar junto a uno. Victoria se sienta a su lado, el corazón expuesto, sin vigilancia posible. Siente una conexión amarga, un eco de lo que nunca dijo en voz alta. Por eso eres tan bueno con ella, admite con una media sonrisa cansada. No soporto la idea de que algo malo la despierte, que algún error mío la marque para siempre. Un largo silencio, cómodo, acompaña la confesión. Tomás entrelaza las manos, habla bajito. A veces las deudas no son solo de dinero. Hay dolores antiguos, promesas rotas, cosas que uno arrastra porque nunca se atrevió a perdonar ni a pedir perdón. Victoria baja la mirada, luchando contra el nudo en la garganta. Encontré una carta. Bueno, la guardo desde hace tiempo. No he tenido el valor de abrirla. A veces siento que estoy rodeada de cosas no dichas, deudas sin saldar. Tomás no pregunta más. Su sola presencia la lleva a admitir en voz baja, le temo al pasado, Tomás, pero más me aterra perder el futuro de Lucía. Que todo vuelva a repetirse. Él ladea la cabeza, su voz es un susurro cálido. Nada se repite si elegimos diferente cuando podemos. Por un instante, Victoria siente que podría confiar, y aunque no se atreve a contarle todo, por primera vez desde el funeral de su marido, apoya la cabeza en el hombro de un desconocido. Mientras Lucía duerme, el peligro calla en la casa, pero ni la carta en la cómoda ni el ledger extraviado dejan de palpitar, mudo, entre ambos. Victoria cierra los ojos, acurrucada en esa breve tregua, ignorando que las deudas pendientes nunca duermen. Rosa no dejaba de mirar el reloj colgado sobre la pared, el leve tic-tac ahogando los latidos de su pecho. En la penumbra del despacho privado de Victoria, sus dedos temblaban acariciando el pequeño manojo de llaves que había sacado del fondo de su delantal. Julián, de pie junto a la gran estantería con rostro grave, levantó la mirada cuando oyó el clic sordo del mecanismo de la caja fuerte. «Rosa, ¿estás segura que aquí?», murmuró Julián, con el tono de quien preferiría no saber más, pero la complicidad lo empujaba hacia adelante. «No hay tiempo para dudar», susurró ella, apretando la llave con más fuerza. «La última vez que la señora Victoria se ausentó, encontré la caja entreabierta. No me atreví a decir nada, pero ahora, después de esos hombres, no podemos esperar más». La puerta de la caja cedió. La luz tenue reveló apenas el contorno de la vieja libreta de cuero oscuro, con las iniciales de Federico Echevarría aún visibles en la tapa. Rosa la tomó con reverencia, pero al abrirla, sus labios se pusieron lívidos. «¿Qué ocurre?», interrogó Julián, dando un paso adelante para examinar la libreta por encima del hombro de Rosa. Las primeras páginas estaban intactas, pero al avanzar, los dos percibieron lo imposible: trozos recortados, firmas borradas, fechas tachadas. El registro del préstamo millonario seguía allí, pero faltaban justificantes. El documento, pieza clave, había sido manipulado por alguien con acceso y con intenciones claras de ocultar la verdad en vez de mostrarla. «Esto ha pasado por otras manos», Julián bajó la voz, revisando las hojas. «No solo se han llevado información, han dejado otras pistas. Mira, este recibo, lo han añadido después, está en otra tinta». «No puede ser», Rosa apretó el libro contra su pecho, los ojos húmedos. «Victoria confía solo en ti y en mí, y sin embargo, aquí estamos, hilando secretos. ¿Quién más ha estado aquí dentro?». Julián cerró la caja fuerte con lentitud. El despacho, de pronto, parecía menos seguro, más frágil,
El aire, cargado del olor a cuero y a miedo. Rosa no contuvo un sollozo leve. No vamos a dejar que se lleven lo único que le queda a la niña, murmuró, aferrando el libro como si fuera escudo. Tengo dudas, Julián la miró con gravedad. No solo por Lucía, sino por Victoria. Temen a Tomás, pero yo empiezo a pensar que, de todos, es el único que ha hecho algo por protegerla. La noche pasada, sé que él escuchó ruidos mientras velaba a la niña. No sé si se enfrentó a alguien o si disuadió a quien merodeaba por aquí. Rosa, que siempre había desconfiado de Tomás, se quedó callada por unos segundos. Entendió que la alianza con Julián no sería una tregua fácil, pero compartían el temor de perder a los Echevarría y la esperanza de que, con la información de la libreta, podrían salvar a Lucía. Afuera, el repentino sonido de la lluvia chasqueando en las ventanas les recordó que el tiempo se acortaba. Victoria apareció en el umbral del despacho, el rostro pálido, los labios apretados. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué la caja fuerte está abierta? Rosa y Julián cruzaron una mirada rápida. Julián, con cautela, mostró la libreta y bajó el tono. Alguien la manipuló, Victoria. Hay páginas arrancadas, datos modificados. No podemos confiar en nadie mientras no sepamos quién ha entrado. Victoria dio un paso hacia ellos. El cansancio se le notaba en los hombros caídos, pero su mirada oscilaba entre el reproche y el desamparo, como quien duda qué parte del mundo puede controlar aún. Dejádmela, por favor. Rosa le entregó el libro. Victoria, mientras hojeaba velozmente, descubría huellas nuevas de la traición. Un trozo de papel sobresalía, otra fecha, otro nombre desconocido. El legado de Federico parecía haberse transformado en un nudo de amenazas. La tensión se respiraba en el aire, pero el deber superó la suspicacia. ¿Por qué ahora, Julián? Preguntó Victoria en voz muy baja. ¿Por qué después de tantos años aparece Héctor, justo cuando más vulnerable me siento? Julián dudó, mirando a Rosa. La respuesta era peligrosa, pero entre líneas, ambos sabían que el regreso del pasado iba mucho más allá del dinero, se trataba de lealtades rotas, de amores que no sanan y heridas antiguas. Victoria guardó la libreta en su bolso y salió, apretando el paso. Rosa y Julián se quedaron en silencio unos instantes, una alianza secreta formada más por temor que por confianza plena. Mientras tanto, el ambiente en la propiedad se tornaba frío y cargado de presagios. Lucía, aún ajena a los peligros, jugaba en su manta con el sonido de la tormenta como fondo. En el vestíbulo principal, la amenaza se materializó con un golpe seco en la puerta. Dos hombres trajeados y empapados por la lluvia se plantaron bajo la gran lámpara del recibidor. Detrás de ellos, la figura de Héctor Ramírez, con una media sonrisa y una mirada que no ocultaba la impaciencia. Victoria descendió las escaleras con la cabeza alta, acunando a Lucía en brazos. Nadie más que Tomás se atrevió a ponerse a su lado, el cuerpo ligeramente adelantado, como escudo. Señor Echevarría, dijo Héctor, la voz grave y fría. Vine por lo que me pertenece, y esta es la última vez que toco su puerta para recordárselo. Mañana, si no hay respuesta, sus abogados recibirán la demanda. Y usted, créame, entenderá lo fácil que es perder todo. Victoria sostuvo la mirada, aunque el temblor en sus labios la delataba. Ya sé de sobra lo que busca. No temas, tendrás tu respuesta. Pero Lucía no tiene nada que ver en esto. Esa niña es lo único que aún la hace humana, Victoria, respondió Héctor en tono venenoso. No la exponga más de lo necesario. Cuando Héctor y sus hombres dieron media vuelta y salieron bajo la cortina de lluvia, Victoria sentía las piernas flojas. Tomás acercó una mano tranquilizadora al hombro de ella. No permita que vea miedo en sus ojos, señora, susurró él con voz serena. La carta sigue allí, donde su esposo la escondió. Usted debe leerla. No podemos seguir luchando con sombras. Victoria, entre la rabia y la tristeza, alzó a Lucía más cerca de su pecho. Volvió la mirada hacia Tomás, reparando por primera vez en la mezcla de piedad y fuerza en su rostro. Tú sabías más de todo esto desde el principio, ¿verdad? Tomás bajó la cabeza, pero no retrocedió.
Siempre supe que la verdad haría daño, pero pensé que, tarde o temprano, usted preferiría la verdad a una paz falsa. Pase lo que pase, estoy aquí para protegerla. A usted y a Lucía. Victoria sintió, fugaz pero hondo, algo que se pareció a la esperanza. Pero una esperanza temblorosa, hecha de incertidumbre y promesas difíciles. La casa, a pesar del lujo, parecía más vulnerable que nunca. Entre los destellos de relámpagos, Victoria se dirigió al despacho. De la misma gaveta secreta sacó la carta, la sujetó con dedos temblorosos y la colocó junto a la libreta manipulada. El eco de las amenazas de Héctor reverberaba en cada rincón. Rosa y Juliana guardaban fuera, mudos testigos del frágil equilibrio. Cuando Tomás salió del despacho y se cruzó con ellos, Rosa lo miró a los ojos. Por primera vez, no vio de él desconfianza, sino una promesa silenciosa de protección. Si no confiamos ahora, nunca saldremos de esto, susurró Juliana a Rosa, mientras la tormenta continuaba. Victoria, en soledad ante el escritorio, contempló la carta y la libreta. El destino de su familia dependía ya no solo del dinero, sino del coraje de enfrentar todo lo que Federico les había dejado oculto. Por primera vez, la idea de confiar en Tomás, en Julián, incluso en Rosa, pareció menos imposible, pero también más peligrosa. Fuera, la ciudad dormía bajo la lluvia. Dentro del ático, las pasiones y los peligros se mezclaban en silencio, mientras todos se preguntaban, ¿cuánto sacrificarán por salvar a Lucía y conservar lo que realmente importa? Y aún quedaban secretos por revelar. El atardecer filtraba su luz dorada por los ventanales del penthouse, iluminando el perfil tenso de Victoria mientras recorría a zancadas el elegante salón. En la repisa de la chimenea, un antiguo portarretratos llamaba su atención de pronto, la última fotografía familiar tomada en el jardín, cuando aún estaba su marido, meses antes de su muerte. Victoria se detuvo, incapaz de apartar la vista de la imagen. La sonrisa de su esposo, siempre reservada, revelando un cariño genuino solo ante la cámara y con Lucía en brazos. Entre ellos, un niño moreno que hoy le resulta inquietantemente familiar. Victoria sintió una descarga fría recorriéndole la espalda. Unos pasos suaves rasgaron el silencio. Giró y vio a Tomás de pie, apenas unos metros atrás, mirando la foto con los labios apretados y los ojos llenos de nostalgia. El entorno se impregnó de una tensión sorda, ni siquiera el llanto lejano de Lucía podía atenuarla. ¿Desde cuándo conoces esa foto?, preguntó Victoria, la voz contenida, pero traicionada por el temblor en las manos. Tomás desvió la mirada, como si la culpa le pesara, o el cansancio de años arrastrando secretos. Contestó en voz baja. Las fotos no son solo retratos. A veces, guardan aquello que nadie se atreve a decir en voz alta. Ella asintió, tragando saliva, y sus dedos recorrieron el marco desgastado. Algo en la postura de Tomás le resultaba dolorosamente conocido. Su propia memoria intentaba protegerla de una verdad que no quería mirar. Dime la verdad. Ese niño. ¿Tienes algo que ver con él? ¿Por qué, cuando llegaste a esta casa, Lucía te aceptó desde el primer momento? El silencio se volvió un peso insoportable. Tomás dio un paso adelante, y al hacerlo el resplandor dorado dejó entrever cicatrices antiguas en su rostro, sombras que Victoria no reconocía. No tengo derecho a contarlo todo, musitó. Pero tu marido le debía mucho a alguien. Y a veces la deuda va más allá del dinero. Victoria se irguió, furiosa, pero en sus ojos brillaba el miedo. ¿De qué hablas? ¿Sabes qué contiene la carta que nunca he leído de él? ¿Por qué tú sí y yo no? Tomás dudó un instante. Sus miradas se encontraron y, por un fugaz instante, el dolor de ambos se hizo el mismo. No debería estar aquí. Ni ahora, ni hace años. Pero Lucía nunca me teme. Ella lo siente. Y tú también. El eco de esa frase se clavó en el vientre de Victoria. Deseaba exigir respuestas, arrojarlo de su espacio seguro, pero la duda ya había empezado a minar sus certezas. Tomás era el único que lograba apaciguar a Lucía en sus peores días, aquel que parecía conocer la melodía secreta del corazón de la niña y, ahora lo comprendía, también de su propia historia.
Un portazo lejano y una voz grave interrumpieron el extraño acercamiento. Julián apareció en el umbral, la respiración agitada y los papeles desordenados en la mano. Victoria, tenemos que hablar. Ya mismo. Es urgente. Victoria alzó la vista, el corazón encogido. Tomás, silencioso, retrocedió hacia la penumbra del pasillo. Julián estaba pálido, gotas de sudor en la frente. Extendió un fajo de documentos sobre la mesa. He revisado la hipoteca y los papeles de la herencia. Algo no cuadra. Hay firmas falsificadas y faltan páginas. El banco pide explicaciones y recibí una llamada del despacho de los Ramírez. Amenazan con instancias judiciales si no pagas este mes. Victoria palideció. El nombre Ramírez le taladró el pecho. Héctor volvía, inexorable. No puede ser, susurró. Mi marido juró que todo quedaría saldado. No, Victoria. Aquí hay algo más. Todo apunta a la carta. ¿La has leído? Ella meneó la cabeza, avergonzada y rabiosa a la vez, consciente de que había postergado enfrentarse a esa verdad por puro instinto de autoprotección. Debes hacerlo cuanto antes, advirtió Julián, sin suavizar el tono. Si lo que intuyo es cierto, esto va mucho más allá de deudas. Involucra personas y vidas. Victoria asintió, helada, mientras Julián recogía los papeles y se retiraba con prisas. En el pasillo, Tomás se había detenido cerca de la habitación de la niña. No supo contener la tentación, con manos temblorosas, abrió el cajón bajo la cuna de Lucía y sacó el sobre amarillo. Miró la caligrafía temblorosa del difunto esposo de Victoria, percibió de inmediato el peso de los secretos que guardaba. No había terminado de desdoblar la carta cuando Rosa entró, trayendo consigo la fragancia metálica de los utensilios recién lavados y una mirada recelosa. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó, la voz rota por el nerviosismo. ¿Esa carta no debería estar en manos de la señora? Tomás la miró, vencido, con los ojos enrojecidos. Tal vez nunca debí leerla. Pero lo necesitaba. Usted no entiende. Lo que esa carta guarda es la historia de mi vida. Rosa apretó los labios y, en un impulso, le arrancó suavemente la carta de las manos. Esto es para Victoria, musitó. Te lo advierto, Tomás, si tienes algo que ver con ese pasado, si has venido persiguiendo lo que no te corresponde, te juro que ella se enterará antes de que puedas hacerle daño. Las palabras rebotaron en el aire con más dureza de la que pretendía. Tomás se quebró por un instante, pero recuperó la compostura. Apartó la mirada y se apartó, acorralado, mientras Rosa escondía la carta en el delantal y se dirigía nerviosa al despacho. Mientras tanto, Victoria, sentada en la penumbra de su estudio, apenas podía controlar el temblor en sus manos. Observó por enésima vez el sobre cerrado, que ahora Rosa le entregaba sin mirarla a los ojos. Rosa, ¿él la leyó? Rosa titubeó. La gravedad de la situación era palpable. No puedo saberlo, señora. Pero no está bien. Hay algo en ese chico y en esta casa. Hemos dejado abiertas demasiadas puertas. Victoria respiró hondo. Pegó el sobre a su pecho como quien busca un amuleto. Recordó la mirada de Tomás frente al retrato, la extraña ternura en el gesto de Lucía cuando él la acunaba. El ruido ensordecedor de la ciudad no lograba penetrar el silencio abrumador que ahora invadía la casa. En ese silencio, cada secreto palpitaba como una bomba lista a estallar. Todo lo que Victoria había evitado durante meses estaba a punto de salir a la luz, y con ello la posible destrucción, o redención, de todo lo que creía conocer sobre su familia y sobre sí misma. Victoria sentía el peso del atardecer como una carga sobre los hombros. Se había refugiado en su biblioteca, con el ledger polvoriento abierto sobre la mesa, los papeles desenterrados finalmente encajando tras semanas de confusión y desconfianza. Tomás estaba a su lado, tan inmóvil como una escultura, estudiando la caligrafía de otro tiempo. Julián, taciturno y nervioso, no dejaba de mirar el reloj, como si el peligro pudiera materializarse simplemente con el paso del tiempo. Entonces, susurró Victoria, sin apartar los ojos del ledger, aquí está todo,
las cifras, la firma de Ignacio, la promesa de devolver el dinero. Pero nadie lo terminó, nadie cerró este capítulo. Juliana sintió, mostrando un cansancio que nunca antes había dejado aflorar delante de ella. Legalmente, esto demuestra la intención de pago, explicó, señalando las rúbricas a medias y el espacio en blanco para la fecha y testigos. Pero para Héctor, esto es más que un papel. Es la excusa que le permite acosarlos y el motivo que oculta otra cosa. Algo que aún no vemos. Victoria cerró el ledger con fuerza, como queriendo impedir que el pasado siguiera arrastrando a su presente. Por la puerta del fondo apareció Lucía gateando con determinación, arrastrando tras sí su mantita azul. Hizo una pausa al ver a los adultos, sus ojos deteniéndose en Tomás. Y, de pronto, sin previo aviso, se cogió de su pierna, apoyando su pequeña cabeza en su pantorrilla. Victoria se quedó paralizada. Nunca antes Lucía había buscado consuelo en nadie más que en ella o en Rosa. Ella confía en él, dijo Victoria, con la voz quebrada, sorprendida ante la naturalidad del gesto. Tomás la miró, un brillo casi infantil en los ojos, y sonrió tímidamente. Sin decir palabra, se agachó para tomar a Lucía en brazos. La niña se acurrucó, sus dedos diminutos aferrándose a su camisa como si fuera su única salvación. Julián los observó en silencio. Por primera vez, pareció replantearse cosas que siempre había dado por sentadas. El miedo, el resentimiento, la desconfianza. Se sentía fuera de lugar, pero algo en la ternura entre Lucía y Tomás lo reconcilió un instante con la esperanza. Quizá, aventuró Julián, con humildad, esto es lo que Héctor nunca podrá tener. La paz que él mismo destruyó. Victoria alzó la vista, con los ojos húmedos. Nos queda esto, dijo, y su voz, aunque débil, tenía la firmeza de quien ya no huye. La familia, aunque esté rota. La posibilidad de volver a confiar. El ledger, la carta, tal vez no sean suficiente para salvarnos, pero son la verdad. Y la verdad es todo lo que tengo. Lucía, simbólica y serena, extendió sus deditos para tomar la mano de su madre y la de Tomás, formando un lazo inesperado en medio del caos. Victoria respiró hondo y, por primera vez desde la muerte de Ignacio, sintió que no estaba sola. Basta, dijo, mañana Héctor sabrá que esto termina aquí. Sea como sea. El silencio de la noche se quebró con el sonido agudo de un cristal estrellándose en la entrada. Rosa corrió por el pasillo, el miedo alternando con la urgencia de proteger a Lucía. Victoria se lanzó hacia la sala, clavando los tacones en la alfombra, el ledger apretado contra el pecho, la carta oculta en el bolsillo de su bata. Héctor irrumpió como una sombra descomunal. Su presencia electrizaba el aire. Los ojos inyectados de rencor, la mandíbula apretada por años de humillación y sed de venganza. Victoria. Rugió, como si dijera un insulto. Ya no hay abogados, ni firmas, ni testigos. Hoy la deuda se paga. Victoria le sostuvo la mirada. Un temblor apenas perceptible recorría su cuerpo, pero no retrocedió. Tomás se adelantó instintivamente, erguido y protector, con Lucía en brazos. Julián apareció a su izquierda, interponiéndose entre Héctor y la familia, consciente de que su autoridad ya no valía ahí. No te atrevas, Héctor, advirtió Victoria. Lo que tienes es odio, lo que yo tengo, es la verdad. Héctor se rió, un sonido vacío que resonó en las paredes de mármol. ¿Verdad? ¿Quieres hablarme de verdad después de todo lo que tu familia me quitó? ¿Después de años de mirar hacia otro lado mientras tu marido planeaba cómo hundirnos? Tomás se irguió aún más, la voz titubeante pero honesta. Ella no sabía, dijo. Lo vi yo mismo. Ignacio intentó arreglarlo, quiso que la deuda se pagara. No lo logró, pero sí redactó esto. Con cuidado, Tomás le tendió el ledger. Los papeles temblaron en el aire entre ambos mundos, uno de rencores sin cicatrizar y otro que pedía una oportunidad para sanar. Héctor los apartó de un manotazo. Eso no vale nada. Yo quiero justicia, Victoria. Quiero que sientas lo que yo sentí. Que pierdas todo. Rosa, vencida por el miedo, abrazaba a Lucía para protegerla.
Victoria sintió que el mundo se le cerraba, que el saldo era insuficiente, que nada pesaba más que la desesperación de esos ojos acusadores. Julián, superando su propio miedo, susurró. Podríamos negociar. Este ledger, la carta, son pruebas de que hubo una intención. Pero Héctor sacudió la cabeza, señalando las ventanas rotas, todo lo valioso y frágil. No me basta. Victoria, entonces, extrajo la carta del bolsillo, sus dedos temblando sobre el viejo papel amarillento. Mi marido, susurró, apenas audible, no fue perfecto. Pero tampoco fue un criminal. Quería ayudarte, Héctor. No quería dejarme sola en este infierno. Héctor la miró, el odio emborronado de asombro y duda. Tomás apretó la mano de Victoria. Y yo, añadió, alzando la voz, soy la prueba de que ellos querían remediar el daño. Porque, aunque no lo sepas, yo era ese niño. El que su familia quiso ayudar. Nunca busqué venganza. Solo quise protegerlas. En ese instante se produjo un silencio absoluto, como un abismo entre el pasado y el presente. La evidencia parecía suficiente, pero Héctor permanecía inconmovible, los músculos tensos, el rostro trastornado por la derrota que nunca aceptaría. No importa nada de eso, escupió. Ya nadie cree en sus palabras, ni en sus papeles. No hay juez, ni abogado, ni milagro que te salve ahora. Victoria, con un hilo de voz, imploró. Por Lucía, basta de destrucción. Por fin, déjanos en paz. Pero el gesto de Héctor fue brutal, empujó la mesa, tiró el ledger al suelo, las páginas dispersas y como cubiertas de ceniza. La imagen era la de una familia rota, pruebas desparramadas y la inocencia de Lucía en pañales, a merced del caos. Victoria se desplomó de rodillas, derrotada. Tomás se dejó caer a su lado, la culpa reflejada en su dolor. Julián bajó la cabeza, sintiéndose responsable de no haber hecho más. Parecía que todo estaba perdido. Héctor, por primera vez, sonrió con arrogancia, seguro de su victoria, dispuesto a borrar todo rastro de esperanza. Las pruebas parecían inútiles. Los lazos de confianza, quebrados. Y el eco del pasado, más ruidoso que nunca. Solo el frágil contacto de Lucía sobre la mano de su madre mantenía una chispa diminuta de humanidad en medio de tanta derrota, el último secreto aguardando para volverse luz. En el espacioso salón, bañado por la luz grisácea de una tarde que apenas logra cruzar los vitrales, la atmósfera está tensa pero un alivio palpable comienza a asentarse sobre los hombros caídos de Victoria. Aún lleva los ojos hinchados por el temor, pero se mantiene erguida, enfrentándose a Tomás, Julián y Rosa como si pudiese erigir un muro final de dignidad sobre los escombros de la verdad. Tomás aguarda, los nudillos blancos por la ansiedad, con la carta extendida entre sus manos. Julián hojea el famoso libro mayor, mientras Rosa, con un pañuelo al cuello, observa la escena conteniendo el aliento. Victoria rompe el silencio, su voz impregnada de una fragilidad completamente nueva en ella. Está bien. Lee la carta, Tomás, dice, y en ese permiso se lee todo el peso de más de un año de no querer mirar ni al pasado ni a sí misma. Tomás tiembla un poco, pero sostiene el papel viejo y empieza. Querida Victoria, si lees esto es porque ya no pude contártelo en persona. Durante años conviví con la culpa de aquella deuda y de mis errores hacia una familia que vino de lejos buscando ayuda. Un día, uno de esos niños fue herido y yo hice demasiado poco por él, aunque prometí compensarlo. La deuda que nos persigue no es solo dinero, la voz de Tomás se quiebra y traga saliva antes de proseguir, es también el peso de mi silencio. La última línea es un eco que retumba en cada rincón, y Victoria se lleva una mano a la boca, mirando a Tomás como si lo viera realmente por primera vez. Julián, finalmente, deja el libro mayor sobre la mesa. Ese niño, eras tú, Tomás, ¿verdad? Pregunta suavemente. Tomás asiente, con los ojos nublados por la emoción reprimida durante una vida. Rosa, con voz ronca y humedecida por lágrimas pasadas, apenas logra articular. Victoria, aquí está la verdad. Ni el señor Héctor, ni nadie, podrá imponerse ya. Todo era culpa de don Ernesto, no tuya. Victoria permanece callada,
luchando contra la humillación y el alivio. Se acerca a Tomás, como pidiendo perdón con cada titubeo. ¿Por qué no dijiste nada antes? Susurra. Porque la vergüenza también puede ser un idioma, Victoria, le responde él. Pero Lucía, ella no entiende de pasados. Nos une a todos en el presente. Victoria se deja caer en el sillón, la coraza rota, permitiéndose un jadeo entre el llanto y la risa. No quiero vivir ni un día más con miedo a la memoria. Si mi marido falló, que recaiga sobre él la mancha, no sobre nosotros, ni sobre Lucía. Julián cierra el libro mayor con cuidado reverencial y, por primera vez en meses, su tono suena esperanzado. Presentaremos esto ante las autoridades y ante Héctor. No pueden exigir lo que legalmente ya no les corresponde. Y la carta es tu salvavidas, Victoria. Rosa, soltando finalmente la tensión en una sola lágrima, abraza a Tomás. Yo solo quiero que aquí reine la paz otra vez. La tensión se disipa, la verdad desterrando poco a poco la desconfianza. Victoria, aún temblorosa, alza la mirada hacia Tomás y extiende la mano, invitándolo por fin a su lado, no como empleado ni extraño, sino como igual. Él se arrodilla ante ella, las palabras de perdón y aceptación quedando claras en sus miradas. En el silencio dorado de la tarde, Victoria y Tomás se retiran sigilosamente hacia la habitación de Lucía, deseando proteger por un instante el nuevo equilibrio alcanzado. El aire en el cuarto infantil huele a talco y esperanza. Lucía, al verlos juntos, ríe y estira sus brazos para que ambos la abracen. Victoria se sienta en la alfombra, dejando que la pequeña suba a su regazo, mientras Tomás se acerca, dudoso todavía. ¿Eso es una invitación?, pregunta, suavemente. Ella asiente y, con una sonrisa que apenas sabe cómo manejar, murmura. Me he pasado la vida temiendo perder lo que más amo. Pero la soledad es peor compañía que cualquier riesgo. Tomás se sienta junto a ellas, con la carta doblada en el bolsillo. Victoria, por primera vez, posa con naturalidad la cabeza sobre su hombro. Lucía, apacible, juega con los dedos de ambos, su risa llenando la estancia del tipo de calma que solo conocen las familias que acaban de sobrevivir a una tormenta. Victoria lo mira, sin que quede resto alguno de desconfianza. Yo, necesito que te quedes. No solo por ella, sino por mí, admite. Tal vez ha llegado el momento de dejar que otros me cuiden también a mí. Tomás retiene un instante la emoción. Victoria, lo único que busqué desde el primer día fue un lugar donde pertenecer. Entonces pertenece aquí, susurra ella, dejando que el orgullo se derrita en la honestidad de ese instante. No hay más secretos entre nosotros. En ese pequeño espacio compartido, bajo la mirada curiosa de Lucía, el futuro se siente, por fin, posible. La mañana siguiente encuentra la casa vibrando con una ligereza nueva. Julián se presenta con un sobre en mano, cruzando la estancia con determinación. Ya no pueden extorsionarte ni un día más. El libro y la carta hablarán ante la ley, anuncia con una sonrisa sincera, mirando tanto a Tomás como a Victoria. Mientras tanto, Rosa observa la dinámica renovada, su expresión suavizada por el alivio. Se acerca a Tomás en la cocina, el aroma del café y pan tostado componiendo una nueva normalidad. He sido dura contigo, hijo. Pero aquí hay sitio para quienes cuidan de verdad. Gracias, Rosa. Solo quería proteger a Lucía, como todos, responde él con voz humilde. Y a Victoria. No lo olvides, que la confianza se gana día a día, añade ella, con media sonrisa. En el comedor, Victoria firma los documentos preparados por Julián, sintiendo un nudo deshacerse por dentro. Hoy es el primer día sin miedo en mucho tiempo, afirma, pasándole la mano por el cabello a Lucía, que balbucea feliz. Poco después, Julián regresa del despacho tras una última llamada con Héctor. Todo ha terminado. Héctor ha aceptado los documentos y renuncia a cualquier otro reclamo. Estamos libres, Victoria. Todos estamos libres, declara, dejando que el orgullo por su labor transparente al fin. Victoria siente como una década de tensión y sospechas se deslizan de sus hombros. Se levanta y abraza a Julián primero, luego toma a Lucía y la acerca a Tomás.
Ante la mirada emocionada de Rosa, la familia improvisada se une y, por primera vez, no hay rencores, solo promesas. Victoria mira a Tomás con ternura renovada. No somos perfectos, pero somos lo único real que tengo. Eso basta, le responde él, riendo mientras la niña junta sus manos sobre las de ellos. Quedan atrás las cicatrices y permanecen las promesas. El sol entra por los ventanales, la casa ya no es solo un refugio de lujo, sino, por fin, un hogar. El murmullo de la ciudad nunca se sentía tan distante como esa noche en el penthouse de Victoria. Por primera vez en años, las luces del salón brillaban no como armaduras, sino como candelas ante la tormenta que finalmente había pasado. Victoria, erguida y con el rostro iluminado por una mezcla de alivio y emoción contenida, sostenía a Lucía en brazos. Tomás la observaba de cerca, su usual quietud era ahora esperanza tranquila. Rosa, con lágrimas secas en las mejillas, fue la primera en acercarse. Sonrió tímidamente y por primera vez desde la llegada turbulenta de Tomás, colocó una mano sobre su hombro. Gracias, murmuró, su voz aún temblorosa por la descarga reciente de tensiones, no solo por Lucía, también por traer la verdad. El despacho de Julián, ahora abierto, soltó al abogado con expresión exhausta pero aliviada. Levantó el ledger de la deuda, el objeto que por tanto tiempo había ligado el destino de todos. Lo extendió hacia Victoria, sus manos vacilaron, pero ella tomó el documento, y sin palabras, lo colocó en una bandeja de plata junto a la carta de su marido. Una ceremonia silenciosa, el pasado, por fin, depositado a un lado. La tensión acumulada se disolvió cuando Lucía, en un acto espontáneo, extendió sus bracitos para ir con Tomás. Él la tomó, y la risa de la niña llenó la estancia, pura, contagiosa, anulando los últimos susurros de sospecha o miedo. Julius, como siguiendo una orden tácita, sirvió copas a cada presente. Nadie rehusó. Victoria levantó la suya, firme, segura de nuevo, pero ahora por elección, no por hábito, y alzó la voz para todos. Hoy, frente a todos ustedes, quiero decir lo que jamás pensé poder decir en voz alta. He cometido errores. He construido muros en vez de puentes, pero ustedes se han convertido en mi verdadera familia. Especialmente tú, Tomás. Victoria miró de lleno a los ojos del cuidador. Llegaste a nuestra casa como un desconocido y, a través de Lucía, nos enseñaste el valor de la confianza. No solo calmaste a mi hija, me enseñaste a confiar, a dejarme ayudar y a amar de nuevo. Un suspiro colectivo recorrió a la pequeña multitud. Rosa rompió a aplaudir, lenta y decididamente. Julián la siguió, y pronto, el penthouse retumbaba con las primeras risas sinceras en mucho tiempo. La atmósfera se alteró un instante cuando la figura de Héctor emergió en la puerta, derrotada, pálida bajo las luces potentes del recibidor. Julián se colocó en guardia, pero Victoria lo detuvo con un simple movimiento de mano. Héctor, el hombre que había encarnado tantas pesadillas, tenía los hombros encorvados, la mirada agotada, consumido por la inutilidad de su venganza. Victoria sostuvo su mirada, firme y serena. El ciclo termina hoy. No te odio, Héctor. Pero aquí mandan la verdad y la justicia. No volverás a amenazarnos. Héctor la observó con una mezcla de respeto y resignación. Comprendió que su batalla había terminado. Sin más palabras, se retiró con paso cansado, su sombra cada vez más pequeña hasta perderse en el corredor. Nadie celebró su derrota, la simple justicia de su partida era suficiente. En la sala, la conversación giró espontáneamente hacia Lucía, ahora el centro de todas las miradas. Rosa propuso un brindis especial, por Lucía, la niña que unió esta casa y nos enseñó que los secretos solo sanan al ser compartidos. Todos celebraron con alegría renovada, y el penthouse, por años un escenario de temores y apariencias, parecía respirar, inundado de unidad y amor. La noche avanzó, pero en la casa ya nada era igual. Quedó claro para todos que la verdadera riqueza no estaba en los contratos ni en los documentos, sino en la confianza sanada y los lazos fortalecidos. Con los primeros destellos del amanecer asomando sobre el perfil de Madrid, la vida parecía renacer dentro del ático.
La ciudad aún dormía, silenciosa y cómplice de los nuevos comienzos. Victoria, ahora despojada de sus antiguas corazas, entró al cuarto de Lucía en busca de ese instante de paz que tantas veces le fue esquivo. Allí estaba Tomás, sentado junto a la cuna, la niña dormida plácidamente contra su pecho. Victoria se detuvo, observando el cuadro. Durante meses, ese sitio fue testigo de su insomnio, de sus miedos y secretos ocultos. Ahora, la habitación respiraba un aire diferente, la luz filtrándose por la ventana, la fragancia suave de los lirios frescos, el sonido de Lucía apenas murmurando en sueños. Tomás levantó la mirada y Victoria, sin palabras, se arrodilló junto a la cuna. Lucía, como si percibiera la unión, sonrió en sueños. Victoria posó una mano sobre la de Tomás, los dedos entrelazándose con naturalidad nunca antes permitida. «Te quedas», susurró, temerosa pero llena de esperanza. Tomás respondió con una ternura que ya no ocultaba: «No me iría, aunque me lo pidieras. Aquí es donde pertenezco». Un silencio tibio se instaló entre los tres, mientras el sol terminaba de pintar de oro la habitación. Victoria dejó caer la última máscara, dejó que Tomás la abrazara, mientras Lucía, ligera y feliz, balbuceaba sonidos que solo los tres sabían descifrar. El pasado ya no pesaba. Las viejas cartas y el ledger permanecerían guardados, no como amenazas, sino como testigos de lo que fueron capaces de superar. Victoria sintió cómo las heridas de la traición se transformaban, poco a poco, en cicatrices hermosas, recordatorios de la fortaleza y del amor renacido. «¿Y si lo intentamos?», preguntó Tomás, mirándola directamente a los ojos. «Vivir sin miedo. Confiar». Victoria asintió, por primera vez completamente entregada. Juntos. Los tres. Sin secretos. Solo amor. Unos pasos suaves resonaron en el pasillo. Rosa llegó, trayendo al cuarto 2 tazas de café y una bandeja de bizcochos. «Parece que aquí empieza una nueva historia», dijo, sonriendo y secándose las manos en el delantal. Victoria la abrazó, y por primera vez en muchos años, se dejó sostener. Julián apareció también, esta vez sin papeles ni teléfonos, solo con el deseo de compartir ese instante donde el futuro era, simplemente, esperanza. La familia, ahora ampliada, reconstruida y valiente, contempló la ciudad desde la ventana. Madrid se despertaba, y con ella, la promesa de que, a pesar de secretos y pruebas, el amor, la verdad y la unión podían vencerlo todo. Lucía aplaudió, como comprendiendo la importancia de ese instante. Y, así, en el calor de ese abrazo compartido, supieron que el futuro les pertenecía. El secreto más grande había dejado de ser sombra para convertirse en cimiento. Y en lo alto de la ciudad, con la luz dorada bañando el ático, nació una nueva vida donde solo reinaban la paz, la confianza y el amor.